aguda y una meningitis crónica, ¿no? Vamos a identificar los agentes infecciosos más importantes relacionados también con el síndrome meningitidal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la meningitis bacteriana es una emergencia médica. Las meningitis bacterianas, agudas o crónicas, son una emergencia médica. Entonces, gráficas, climáticas, según la edad, actualmente en los estadios de inmunosupresión y dentro de ellos el VIH son condiciones que también van a variar, como lo vamos a ver luego. Lo otro también es que la aparición de las vacunas también ha cambiado bastante el panorama de las meningitis agudas y actualmente, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, se han introducido vacunas contra el Haemophilus influenza tipo B, que se le aplica antes de la vacuna conjugada, se aplicaba a los niños, y la otra vacuna a los adultos. La vacuna de estreptococo, neumonía, que también las vacunas conjugadas se aplican básicamente a adultos, a niños, y polisacáridas a adultos y niños. La Neisseria meningitidis, que actualmente también existen vacunas conjugadas, ¿no? Entonces, de ahí vamos a deducir una situación importante. Cuando hablamos de vacunas conjugadas, escuchen bien, cuando se habla de vacunas conjugadas, se está hablando de vacunas que son preferentemente, van a ser preferentemente, no exclusivamente, van a ser preferentemente destinadas a niños, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, y bueno, eso ha cambiado el panorama epidemiológico de las enfermedades. Entre el 2006 y el 2016 también han aumentado los casos reportados de meningitis de una forma sustancial. La incidencia ha estado fuertemente relacionada con la pobreza, ¿no? Eso es también importante. Aparte, hay otra situación también que está condicionando la aparición, y esa es la guerra. Es la guerra. ¿Y por qué le digo la guerra? Probablemente ustedes estén muy enterados de lo que viene a ser la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania, el problema con Rusia, el problema en la zona, en Eurasia. Eso probablemente lo sepan. Está de más comentar eso. Pero en el mundo no solamente existe esa guerra. Hay una guerra peor que se está librando en el Sahel africano, ¿no? Que le dicen la tercera guerra mundial, o le dicen la tercera guerra mundial africana, por la tasa de mortalidad altísima que hay en esa zona. Y cuando hablamos del Sahel africano nos vamos a dar cuenta de algunos detalles importantes que hay que tomar en consideración luego, ¿ya? ¿Ok? Bueno, acá también lo dice, así que bueno, miren, en la región del Sahel de África la incidencia puede alcanzar de los 1000 por cada 100.000 habitantes debido a las epidemias de Neisseria meningitidis y estreptococo neumonía. El Sahel africano es conocido como el cinturón de la meningitis en el mundo, ¿no? Y acá les presento al Sahel africano, ¿no? Entonces miren, toda esta zona de acá, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa hay acá? Para arriba. Sus profundos conocimientos de geografía. ¿A quién te gusta la geografía de ustedes? Veo que nadie va a ser infectólogo, porque a los infectólogos nos encanta la geografía. Toda la vida estamos hablando de geografía y eso es algo que es apasionante. ¿Cómo se llama este país? Yemen. Saben un montón. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Acá está el desierto del Sahara, ¿no? Acá está el desierto del Sahara. Entonces, por debajo del desierto del Sahara, si ustedes siguen acá la línea, van a ver que se van a ir hacia el Ecuador, ¿no? Entonces, esta es casi la línea ecuatorial a nivel de África, ¿no? Por debajo del Sahara, entonces lo que nosotros tenemos es toda la zona que ha sido colonia de los franceses y de los belgas, ¿no? Francia y Bélgica se han prácticamente apoderado de toda esa zona, ¿no? Y han ejercido colonialismo en toda esa zona. Los más maltratados han sido las repúblicas democráticas del Congo y para eso los belgas han sido unos genocidas terribles, ¿no? Pero bueno, esta es la zona del Sahel africano. Esta zona ya le llaman el cinturón de la meningitis, ¿por qué? Una zona de altos niveles de pobreza,
¿no? Y es muy frecuente, la meningitis como enfermedad común. ¿Qué otra enfermedad se acuerdan que ha habido por ahí? Ébola. ¿Ah? Ébola. ¿Qué? Ébola. Ébola. ¿Qué otra? COVID. A mí me gusta de COVID un montón. ¿Qué otra conocen? Ese también me gusta. ¿Qué otra más? Lassa. ¿Qué más? Cólera siempre hay también por ahí. Terrible, es una zona de demasiada pobreza. Entonces, ¿por qué es importante esa zona? Porque miren, si nosotros la vemos acá, ¿no? Entonces, esta zona tiene una característica, que es una zona, es población principalmente musulmana, hay muchos musulmanes en esta zona. Y los musulmanes tienen una costumbre, que una vez en la vida tienen que emigrar ¿a dónde? A la Meca, a Arabia Saudita. Entonces, cuando pasa eso, las migraciones a la Meca van a condicionar de que la enfermedad que está encasillada acá se difunda en la Meca, ¿no? Ahora, ¿y eso en qué nos importa a nosotros como peruanos que no tenemos nada que ver con los musulmanes? Probablemente no mucho, ¿ya? Pero miren, a partir de acá, como no solamente a la Meca van a emigrar de África, sino van a emigrar de todas partes del mundo porque tienen que hacer su migración, entonces, se dispara en todas partes. Y de acá al Brasil también existe una línea de diseminación. Entonces, eso es peligroso, eso es potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, en el sentido de que la meningitis podría comportarse de forma epidémica así, ¿no? ¿Okay? Entonces, es una situación que siempre nos tiene preocupados. Pero cuando hablamos de meningitis, vamos a diferenciar también, de acuerdo al líquido cefalorraquídeo, algunas condiciones importantes, ¿no? La enfermedad aguda purulenta, y vamos a hablar de la linfocitis, ¿no? La aguda purulenta, las causas de la meningitis son las que están en esa primera columna, ¿no? Tanto para niños como para adultos. Vemos que está liderando la lista el estreptococo del grupo B, después viene la listeria monocitógenes, pero después viene, miren, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, que son de las temidas meningitis que dan en los neonatos. En los neonatos es terriblemente preocupante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un pedacito de gente de este tamañito que hace una meningitis y que en una unidad de cuidados intensivos como son las incubadoras, ¿no? Si aparece uno de estos gérmenes, ese germen solito barre con todos los que están en el incubador de salud. Por eso es que van a ver, cuando hay una epidemia de alguna gente en las salas de neonatología, ¿no? Hasta el ministro tiembla, ¿no? Y ya ha habido, la vez pasada había una epidemia, hubo una epidemia por Klebsiella, neumonía KPC, y mató a 5 niños en la sala, ¿no? En las salas neonatales. Por eso es el cupo de los neonatólogos. El tema de la meningitis neonatal. En el caso de los adultos, bueno, fuera de la Neisseria meningitidis, vamos a tener liderando al Streptococcus pneumoniae en personas no vacunadas, en hemófilo influenza, y después vienen todas las demás. Acá estoy nombrando también a amebas de vida libre, ¿no? Amebas de vida libre se presenta en nuestro medio, sí se presenta por ahí. Pueden ver probablemente algún caso de ameba de vida libre, ¿no? Y que nuestros sabios periodistas la llaman la ameba come cerebros. Parece que también se les comió el cerebro a los periodistas para hablar de esa manera, ¿ya? Pero ahí tenemos la ameba de vida libre, tenemos 3 en nuestro medio, ¿no? Tenemos la Naegleria fowleri, tenemos la Acantamueva, ¿no? Y tenemos otra que es la Balamutia mandrilaris. Las 3 son prácticamente como una meningitis que es mortal. Creo que muy pocos son los que han sobrevivido. Creo que hay un niño que ha sobrevivido a un cuadro por Acantamueva. ¿Ok? Entonces está el tema de las meningitis purulentas. Las linfocíticas, miren. Las linfocíticas vamos a ver herpes, enterovirus,
Mycobacteria tuberculosis, la que hemos hablado ayer. Vamos a poner algunas aclaraciones, no vamos a hablar más. Leptospira, sífilis, otra espiroquetácea, que es la borrelia, y después vienen los virus, papeles, como importante también. Entonces, más o menos es para que tengan una idea de lo que viene a ser el diagnóstico diferencial de las meningitis, ¿no? Fuera de las bacterias y los virus tenemos este grupo también, ¿no? Las meningitis crónicas, ¿no? Bacterias, hongos y parásitos. Nuevamente, tuberculosis, criptococo, toxoplasma. Tenemos isoplasma como parásitos. A la cisticercosis también puede dar cuadros meningios y otras más graves, ¿no? Entonces eso vamos avanzando. Entonces, la epidemiología. Entonces, clásicamente lo que vamos a narrar, cuando hablemos de meningitis, vamos a pensar en el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Luego meningitis, Neisseria, meningitis y Haemophilus influenza. Como les dije, tras la aparición de la vacuna contra influenza, entonces prácticamente la meningitis por Haemophilus influenza desapareció. Estoy hablando de Haemophilus influenza, no estoy hablando de influenza. Cuidado, tengan cuidado porque muchas veces se confunden en el examen cuando les ponen, cuando les presentan la pregunta. Recuerden bien que estamos hablando de meningitis por Haemophilus influenza, que es una bacteria. ¿Bien? Bueno, por todo, el patógeno más común va a ser el Streptococcus pneumoniae. La meningitis por Listeria monocytogenes es común en pacientes inmunocomprometidos y en ancianos. Esta bacteria se va a propagar principalmente por alimentos contaminados y puede causar pequeñas epidemias. De todas maneras, cuando yo tengo una meningitis y he descartado las formas agudas y he descartado formas crónicas, siempre debo estar pensando en Listeria. Es algo que tengo que acostumbrarme a hacer el diagnóstico diferencial. Las meningitis bacterianas debidas a patógenos como Streptococcus pyogenes, Acalactiae, Staphylococcus aureus y bacterias gram negativas aerobias como Klebsiella, Acinetobacter ocurren con poca frecuencia y generalmente está asociada a factores de riesgo específicos. Ya les comenté el tema de los neonatos, ¿no? La meningitis purulenta de los neonatos generalmente está asociado a estos contaminantes. Ahora, luego, ¿en qué otras personas se pueden presentar estos? En los inmunosuprimidos, ¿no? También pueden presentarse en los neutropénicos, que es importante también, o en las UCIs también es una cosa común de observar. Streptococcus pneumoniae en pacientes con afecciones predisponentes como otitis media, sinusitis, mastoiditis, fuga de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, asplenia, VIH y inmunosuprimidos. ¿En qué casos hay fuga de líquido cefalorraquídeo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué caso conocen que podría haber fuga de líquido cefalorraquídeo y puede haber meningitis? Un caso común podemos pensar es, por ejemplo, un motociclista que no usa casco o un ciclista que no usa casco. Tiene un accidente, se estrella contra el pavimento o se golpea contra el otro, ¿no? Sin el casco se golpea, entonces tiene una fractura, ¿no? Puede tener fracturas de cráneo o si no, también fracturas de fosa posterior y esta persona usualmente, si no es algo muy visible, lo va a dejar de lado. Pero a los pocos días uno le dice, ¿cómo está? Todo bien, solamente que de vez en cuando bote un líquido medio cristalino por la nariz, una agüita medio cristalina. Entonces usted dice, espérate, tuviste un accidente, fractura de fosa posterior, ahí hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esa persona es de riesgo, ¿no? Entonces, hay que pensarlo en ese tipo. Entonces, otra. Una fístula puede pasar. ¿Qué tipo de fístula? Cuando hay operaciones a la negra. Cuando hay una operación barrinomastía, puede generar por una mal. Ok. Cuando se dice una fístula, tienes que especificar de dónde a dónde. ¿Ya? ¿Ok? Porque es una fístula, yo puedo tener una fístula intestinal, una fístula anal, ¿dónde?
¿no? Y se dice una fístula, por ejemplo, cráneo sinusal, ¿cierto? De origen atérmico, ¿no? Entonces siempre digan eso, ¿no? Una fístula. Ya, ¿ok? Una fístula, sí, una fístula. Las personas, por ejemplo, otro caso es, por ejemplo, las personas que tienen derivaciones ventrículo-peritoneales. ¿A quiénes se les hace derivaciones ventrículo-peritoneales? ¿Quién sabe? Llevaron toxoplasmosis, han hecho curso, ya son expertos en toxoplasmosis. Entonces, ¿qué pasa con los niños que hacen toxoplasma congénitos que tienen? Hidrocefalia. ¿Y qué se hace? Hay que drenar. ¿Dejamos que sean cabezones? No, hay que drenar el líquido. ¿Qué válvula? ¿Y eso qué comunica? Ventrículo con ventrículo peritoneal, válvula ventrículo peritoneal. En ellos podría haber beneficio. Es más, en los pacientes con cisticercosis racemosa también, ¿no? Hay una compañera de ustedes de otros ciclos con la que estamos haciendo justamente su tesis es sobre infecciones en portadores de válvulas ventrículo peritoneales, ¿no? Marcela tiene 10, supongo que tiene que llegar a 6, no sé cómo va a ser, por ahí la sé. Doctor, ¿y qué síntomas me daría un paciente que tiene fuga de líquido? Fuga. Ese se elige. Pero no había, no sé, astenia, dolor de cabeza. Espera un ratito. Estamos comenzando la misa y tú ya estás comulgado. Entonces, Neisseria meningitidis, que puede comenzar con una enfermedad tipo flu, que ustedes ya conocen, inicio rápido, reducción en horas, son típicos exantema petequial púrpura, ¿no? Que nos van a inducir a pensar en meningococo. La presencia de Listeria monocytogenes, que incluye mayores de 50 años, ¿no? Personas con alguna condición de inmunosupresión, diabéticos avanzados que se comportan como inmunosuprimidos, alcohólicos, cirróticos, personas con insuficiencia renal terminal, personas con cáncer, personas con VIH y con portadores de trasplante de órganos. En cuanto a la patogenia, la enfermedad invasiva por estreptococo neumonía y Neisseria es precedida por la colonización nasofaríngea, hasta en el 100% de las personas. 18% se produce en población normal, que no tenía nada. Yo recuerdo mucho el caso de dos profesores de mi hijo que fueron a Brasil para el Carnaval de Río, ¿no? Y en el mes de cuando regresan, ¿no? Cuando regresan, la profesora, que era la esposa del, ¿no? refiere de que su esposo estaba presentando un cuadro meningio y tenía polipetequia. Eso es una meningitis. Al final, el profesor murió, ¿no? Murió por una meningitis meningocócica. Él era completamente sano, era una pareja de esposos, él era completamente sano, no tenía ninguna condición. Lo único es que viajó a Brasil, que es una zona donde hay epidemias de meningitis meningocócica, ¿no? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Si van a irse al Carnaval de Río, vacúnense. Estén más tranquilos de esa manera. Las bacterias en la nasofaringe se traslocan y entran en circulación sanguínea, se localizándose en la pía y en aracnoides, y después hay una respuesta inflamatoria de meninges y lo va a demostrar en el líquido cefalorraquídeo. El factor de virulencia, ¿no? Va a invadir la cápsula, el ácido teicoico de los neumococos, el hipopolisacárido o las endotoxinas en los meningococos o menemófilos y el petioglical. Esto va a estimular el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6. ¿Recuerdan bien cuando hablaba su compañera, ayer hablaba de las mismas interleuquinas? ¿No? Eicosenoides, factor activador de plaquetas, lo cual va a potenciar la inflamación, va a activar el reclutamiento de más neutrófilos, activación del complemento, un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica.
Además, vamos a tener trombosis, vasculitis en vasos cerebrales, luego va a haber edema cerebral, hipertensión endocraniana e infarto cerebral. Esta es la secuencia de síntomas que ya más o menos lo están entendiendo. Los neutrófilos, este es un dato importante tener en cuenta. Los neutrófilos activados van a consumir grandes cantidades de glucosa y oxígeno. Entonces, esto va a ser una situación que va a poder ser observada en el análisis del líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver ahora, ¿no? Acá se voló. Entonces, miren, este es el modelo de la barrera hematoencefálica durante la meningitis bacteriana aguda. El artículo es este, Current Opinion of Neurology, se los estoy dejando para que lo revisen si gustan. Miren, los patógenos en la meningitis bacteriana aguda cruzan el endotelio capilar por rutas transcelular y paracelular. También pueden atravesar la barrera hematoencefálica ocultos en fagocitos infiltrantes. Estrategia del caballo de Troya. ¿Han escuchado de eso? Sí. Ayer lo dijeron los dos grupos, ¿cierto? Los dos grupos se lo acabaron, ¿no? Acá nosotros vemos en la bendita estrategia esta del caballo de Troya, ¿no? El reconocimiento de los patrones de activación molecular van a activar la microglia, macrófagos, astrocitos y pericitos. Lo mismo que hemos repetido desde la primera clase, ¿no? ¿Ok? Estas células van a liberar patrones moleculares asociados a daño, ¿vale? El daño, y generan una respuesta inflamatoria coordinada. La inflamación va a ayudar a contener bacterias y a reclutar más neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se van a activar las cascadas de fibrinólisis y coagulación, y las respuestas avanzadas van a causar daño tisular, ruptura de la barrera hematoencefálica y filtración. Esta situación de inflamación y daño de la meninge puede causar muerte o va a causar secuelas neurológicas permanentes a las personas que logran sobrevivir. Entonces, eso hace ver que una meningitis, cualquiera que sea su causa, es una situación sumamente grave. Miren, las bacterias se van a replicar rápidamente en el sistema nervioso central, que es un compartimento relativamente protegido del sistema inmune. Van a liberar patrones de activación molecular, que van a activar los receptores tipo TORC, 2, 3, 4 y 9, disparando señalización que va a producir daño, ¿no? Vía factor de necrosis tumoral tipo alfa. Esto va a inducir también la liberación de citoquinas y quinoquinas que van a traer neutrófilos. El daño directo de los patógenos va a ser por las PAMs y las proteínas de la virulencia bacteriana que van a dañar directamente al sistema nervioso central. La cápsula y la neumolicina neumocócica van a reducir la movilidad y la quimiotaxis de la microglia. La neumolicina va a ser tóxica para las células del hospedero, especialmente en la barrera hematoencefálica y en el hipocampo. Otros factores que van a aumentar en la meningitis van a ser el factor de necrosis tumoral tipo alfa, ¿no? Que van a promover una disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿no? Vía proteínas ligantes. La detección de las bacterias en el sistema nervioso central va a provocar una intensa pero poco eficaz respuesta inflamatoria. La inflamación sostenida va a agravar el daño tisular en el cerebro, provocando la muerte o secuelas neurológicas irreversibles. Los neutrófilos van a eliminar bacterias, pero también en su afán de que eliminar bacterias van a dañar el sistema nervioso. Entonces, eso es porque debido a que el sistema nervioso central viene a ser un santuario, ¿no? Un santuario dentro de lo que viene a ser la economía del ser humano, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central, al ser un santuario, entonces hay muy poca liberación de sustancias del torrente circulatorio. Entonces, todos los productos de inflamación que se liberen por parte de los neutrófilos van a producir daño tisular, sí, pero también daño en los tejidos, ¿no? Las redes
dificulta la eliminación de los neumococos en el sistema nervioso central y van a aumentar el daño inflamatorio. Los patrones moleculares asociados a daño van a liberar sustancias como la mieloperoxidasa, que ya la conocen, que es propia de los neutrófilos, las metaloproteinasas, que también son propias de los neutrófilos, el factor de necrosis tumoral alfa, que está más en los macrófagos, como ustedes ya lo saben, y las prostaglandinas, que son reactantes de fase aguda. Frente a esto, se ha planteado que la terapia con dexametasona, que podía disminuir, ¿no?, lo que viene a ser la inflamación y el pronóstico en ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, los corticoides podían tener una acción, sí, pero muy limitada a ciertas situaciones, ¿ya? Bueno, en la patogenia también el riesgo de infección por neumococos y meningococos después de la colonización faríngea se ha asociado con variaciones genéticas del huésped. Estas mutaciones suelen encontrarse en genes relacionados con el sistema inmune innato, sistema de complemento y la señalización de los receptores tipo TOL. Era lo que comentaba con el caso del profesor que, o sea, que esta persona tenía de forma innata o genéticamente determinada una deficiencia para la respuesta, y por eso es que hace el cuadro benigno, ¿no? Un estudio de asociación del nivel genómico ha demostrado la variación genética en el factor H del complemento que disminuye el riesgo de enfermedad meningocócica. Ese es el determinante genético que se ha determinado, ¿no? Aún no se han identificado otros factores genéticos de riesgo que aumenten la susceptibilidad a meningitis bacteriana, pero podrían ser objetivo en futuros estudios. Bueno, fuera de la patogénesis, que siempre está siendo bastante complicada, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vemos un paciente con meningitis es la tríada clásica, que es fiebre, rigidez de nuca y grados variables de disfunción neurológica central. Ahora bien, esta tríada que se habla de la meningitis, no necesariamente tiene que presentarse las tres síntomas, sino tiene que aparecer un alto nivel de sospecha de parte del médico, ¿ya? Entonces, como le comentaba a mis alumnos de práctica, hay ciertos diagnósticos que desde que entra el portero del hospital ya los hace, ¿no? Entonces, a ustedes no lo estamos entrenando para que sean ese grupo de personas que diagnostican lo que ya es evidente, sino ustedes tienen que identificar lo que es sutil, ¿ya? Lo que es sutil, eso es lo que deben identificar ustedes, porque lo evidente, mi esposa que no es médico lo diagnostica, ella lo receta, ella dice, tiene eso, acá, pues mi esposa lo hace. Eso es lo evidente. Lo sutil, eso lo voy a diagnosticar yo, o lo van a diagnosticar ustedes, ¿no? Y para eso, lo único que tienen que tener es mucha práctica, ¿no? Entonces, deben de saber evaluar rigidez de nuca, ¿no? en los pacientes, ¿no? Acostúmbrense a evaluar, o sea, en otras palabras, tienen que generar mano, ¿no? Entonces, ¿cómo van a generar mano? Examinando pacientes, ¿no? Si no tienen que examinar pacientes, entonces entre el grupo se la rigen, el que pierde se echa y le comienzan a evaluar la cabeza, comienzan a mover la cabeza hasta darse cuenta qué cosa es una habilidad normal, ¿no? O no. Entonces, y al generar, tienen que generar mano, porque si no, no van a saber identificarlo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Entonces, la otra situación es los grados variables de difusión neurológica. Si la persona está somnolienta, tiene difusión neurológica, sí. Si la persona está agitada, no es que sea malcriado, sino que está con difusión neurológica. Aunque a veces en la calle uno ve, parece que estuvieran estuporosos, pero no. Lo importante es saber y diferenciar esa situación, ¿no? O sea, porque si el paciente ya está atendiendo al coma, ya, pues eso lo identifica cualquiera, ¿no? Lo que hay que aprender a diferenciar es las otras situaciones. ¿Y en quiénes es más difícil diagnosticar esto? En los ancianos, ¿no?
en los ancianos y en los niños, ¿no? Si el niño está irritable, algo tiene, ¿no? Y si la mamá del niño le dice, algo tiene, doctor, créanme. Así no le vean nada a usted, si la mamá dice que algo tiene, créanme. ¿Ya? Porque si no hay persona que se dé más cuenta de su hijo que la madre, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. ¿Ya? El papá no, porque al papá se le pasa todo, pero a la mamá no, la mamá sabe cuándo su hijo está mal y cuándo no. Entonces, eso hay que creerlo, no hay que pasarlo por alto, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y en el caso del anciano también. El anciano tiene un estándar, una actitud estándar. Si lo ven decaído al anciano, algo tiene. ¿No? Algo tiene, entonces, y ustedes tienen que detectar, igual el tema de la temperatura. La fiebre la diagnostica cualquiera, la hipotermia la diagnostican los médicos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Ahora, en niños, en meningomucósica se encuentra infección predisponente de oído, senos paranasales, neumonía e inmunosupresión en 1/3 de los casos, básicamente. Las erupciones cutáneas ocurren con más frecuencia en meningitis meningocócica. Si tiene fiebre y tiene petequias, tiene púrpura, entonces eso es una meningitis meningocócica hasta que lo demuestren lo contrario. Es importante ese detalle. Y si es una meningitis meningocócica, asústense, ¿ya? Asústense, porque yo estoy seguro que ninguno está vacunado contra meningitis. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Los hijos de Carpich y Buzinski han mostrado tener baja sensibilidad diagnóstica, ¿no? La meningitis bacteriana, como dije, es una emergencia médica. Existen prioridades de manejo para la primera hora que se identifica un paciente con posible meningitis. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece? Ustedes que ya han terminado de estudiar eso. La primera hora, la evaluación de la primera hora, ¿a qué se parece? A los pacientes que tienen ACV, a los pacientes que tienen ACV. Los voy a jalar, el examen los voy a jalar. Los pacientes con sepsis. La evaluación en la primera hora, ¿a quién se le hace? Al paciente con sepsis. Por eso la sepsis es importante, ¿no? Entonces, la evaluación de primera hora tiene que determinar si el paciente qué cosa tiene. ¿Cómo se define sepsis, señores? ¿Ah? Voy a jalar. ¿Cómo se define sepsis, doctora? ¿Usted? ¿Usted está con el monitor? Infección generalizada. Voy a jalar. ¿Cómo se define sepsis, doctor? Una reacción del organismo. Voy a jalar. ¿Cómo se define, doctora, sepsis? Es uno de los criterios del síndrome de la respuesta inflamatoria, más una infección. SIRS más infección, eso lo hemos dicho. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? O sea, si lo pregunto, lo sabe. No lo sabe. De 6, 1 ha respondido. ¿Ok? SIRS más infección, 0. Entonces, en la primera hora, ¿qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un paciente con meningitis? Doctor, usted. ¿Qué es un paciente? Lo evalúas meningitis. ¿Qué tendrías que hacer en la primera hora? Evaluar si tiene SIRS. Ya, ok. ¿Qué más? Ya. Estás sospechando que hay infección porque es meningitis. ¿Qué más? ¿Qué tendrías que hacer en este momento? ¿Qué tendrías que hacer en ese momento? ¿Usted, doctora? En el CISTE se le llama la temperatura. ¿Lo van a hacer? Doctora, ¿usted qué tendría que... Doctora, la que se acuerda Camila, que hacemos los episodios, ¿qué tendría que hacer en ese momento? Meningitis.
Cultivo, pues yo ¿Qué tipo de función? cultivo. Función lumbar. ¿Ya? Lo primero que tienen que pensar ahí es hacer una punción lumbar. ¿Qué más? Doctora. Hemocultivos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se hace en un paciente con sepsis? ¿Ah? Se hidrata. ¿Quién dijo hidratar? ¿Cuánto se hidrata? Van a salir jalados, ¿ah? ¿Cuánto? ¿Cómo se hidrata? Lee bien, lee completo, no leas hasta ayer. Ok, doctor, ¿usted cómo se hidrata? ¿Qué es eso? Es el mundo del paciente. De la enfermedad. Doctor, ¿cómo se hidrata? Doctora, ¿usted cómo se hidrata? Eso incluye obtención de hemocultivo, realización de punción lumbar y iniciación terapéutica adecuada. Se debe evitar retrasos, como los que están teniendo ustedes, que resulten de no administrar tratamiento hasta que se haya realizado la neuroimagen. A pesar de la creciente disponibilidad de nuevas técnicas de diagnóstico, la interpretación de los parámetros del líquido cefalorraquídeo sigue siendo una habilidad vital para los médicos. Si un paciente no recibe un tratamiento previo con antibióticos, aumenta la probabilidad de un resultado desfavorable. El rendimiento de la tomografía es bajo en pacientes hospitalizados que no tienen presión intracardial elevada. El 97% de pacientes tienen un resultado normal, o sea, neuroimágenes no, solamente punción lumbar, ¿no? E hidratación del paciente, ¿no? El tratamiento previo con antibióticos podría afectar el rendimiento del cultivo, pero una alternativa de diagnóstico podría ser el PCR. El PCR pasa a ser una situación muy importante en estos últimos tiempos. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Si se considera un ataque antes de la punción lumbar, es fundamental la reversión de hemocultivos, como han dicho, inicio inmediato de dexametasona y antibióticos. Eso es lo que se vería en un cuadro de meningitis, ¿no? En una tomografía, un engrosamiento de la meninge, ¿no? Pero eso no se va a ver en la mayoría de los pacientes. O sea, si yo pierdo el tiempo de hacer una punción lumbar porque estoy esperando el ataque, estoy haciendo las cosas mal. Entonces, yo tengo que hacer una punción lumbar antes de la hora, ¿ya? Antes de la hora, y tengo que ver los resultados casi inmediatamente para poder definir. Inicio tratamiento de antibiótico y le doy hidratación, ¿no? Y para hidratar al paciente, utilizo los criterios que de hecho, el que ya me los he aprendido del CIES. El análisis de líquidos cefalorraquídeos es de vital importancia. Las características clínicas no son suficientes para distinguir etiologías bacterianas u otras. El análisis del líquido cefalorraquídeo dentro de la primera hora del diagnóstico presuntivo de meningitis debe hacerse sin esperar mayor investigación. O sea, ¡pam! Dame el citoquímico. Le toman la muestra, le piden citoquímico, ¿ya? Y no dejan a su paciente hasta no tener el resultado del citoquímico. Las contraindicaciones clínicas incluyen anticoagulación, pero para eso hay médicos de UCI y hay anestesiólogos que pueden ayudar. Sí, coagulación intravascular diseminada evidente, infección local o pérdida integral de la piel o en el área de la punción lumbar. La punción lumbar es segura en pacientes que toman aspirina, ¿no? Es menos segura en los usuarios del clopidogrel o ticagrelor o terapias antiplaquetarias. Luego que han hecho la punción lumbar, doctores, ¿ya? O sea, punzan al paciente, ¿no? Y le miden, ¿qué cosa? ¿Qué le miden? ¿Alguno ha visto una punción lumbar? ¿Cómo hacen la punción lumbar al paciente? Y con una varita le miden la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Por qué es importante la presión del líquido cefalorraquídeo? ¿Quién me dice? Para que no haya una presión endocraniana. ¿Qué pasa si la presión del líquido cefalorraquídeo es alta? Hay una presión endocraniana. Presión endocraniana. Aumento de la presión Y no se lo pregunté en el examen. ¿Qué pasa si la presión del líquido cefalorraquídeo es alta?
Hay una presión endocrinal. ¿Qué germen está asociado con presión de líquido cefalorraquídeo alta? ¿Ah? ¿Qué germen, doctora? ¿Qué germen? Neumococo. ¿Ah? Neumococo. ¿Qué germen? Te voy a jalar. ¿Qué germen? Doctora, usted, ¿qué germen? Presión de líquido cefalorraquídeo alta. ¿Con qué germen está asociada? ¿Usted? Usted, doctora, en la esquina. Usted, doctora. Usted, doctor. Criptococo. Criptococo. No están estudiando. Bueno, entonces hemos pedido el líquido cefalorraquídeo, hemos observado la presión, hemos visto si es alta o es baja. Si es alta, entonces digo, oye, este tiene que puede tener una criptococosis meninge, porque es uno de los signos más importantes, ¿no? Es más, hasta en la pregunta del examen le dije, punciones lumbares repetidas. ¿Para qué era la punción lumbar repetida? ¿Para bajar qué cosa? La presión. Ok, pido un gran. Y si pido un gran, encuentro gran positivos, ¿qué cosa es? Estafilococo neumonía. Si encuentro gran negativo, ¿qué es? Y si tengo bacilos, voy a pensar en listeria. ¿Ya? Entonces es importante pedir un gran. ¿No? ¿Ok? ¿No? Los bacilos gram negativos son raros y muy competentes, ¿no? La probabilidad de tinción gram positiva oscila entre 25 a 97% y está en relación con la concentración de unidad informadora de colonia en el líquido cefalorraquídeo. Es importante tener en cuenta ese detalle. Citoquímico, ¿cómo salió el gram? Doctor, no se encuentran gérmenes. ¿Descartan? No descartan. ¿Por qué? Porque bajo esto nosotros entendemos que la posibilidad de que tenga gran positivos o que tenga una tinción de gran que resulte indicativa de algo podría ser baja, ¿no? O sea, la tinción negativa no excluye el diagnóstico, ¿no? Una tinción de gran positivo es más probable que identifique neumocócica en comparación con meningococo listeria, ¿no? Si le ha administrado antibióticos es muy probable que disminuya la posibilidad de recoger gérmenes con el gran. Si la tinción de gran es negativa. Bueno, otra cosa que también tengo que hacer cuando tengo el líquido, o sea, para hacer la punción lumbar se consigue en un frasquito cristalino, ¿ya? ¿No? Se consigue en un frasquito cristalino. Pongamos el caso que este es el frasquito cristalino, que no tenga ondulación, empieza así, ¿no? Entonces, agarran, entonces le van a preguntar, doctor, ¿cuáles son las características organolépticas, ¿cierto? ¿Cuáles son las características organolépticas del líquido cefalorraquídeo? ¿Quién sabe? ¿Qué color tiene? ¿Ah? ¿Qué color? Transparente, dice la doctora. ¿Qué color es el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Ah? Cristalino. ¿Qué más? ¿Quién dice algo más? ¿Ah? No, amarillento no. Amarillo se tiene un tuberculosis. El color, si ustedes ven la definición, dicen cristal de roca. No dice cristalino ni transparente. Dice cristal de roca. Entonces, sí, a los de mi práctica también los he puesto en un... Ahorita están en su curso de comprensión lectora de medicina, ¿no? Estoy obligando a hacer comprensión lectora, ¿ya? Dice cristal de roca. ¿Y qué cosa es cristal de roca? Entonces, bueno, estamos... Agarran, entonces, poniéndonos en el caso de que este sea un papel blanco completamente, acá escriben su nombre o cualquier cosa, lo escriben y lo ponen así, ¿ya? Lo ponen así a través de la botellita y el líquido. Entonces, si el líquido es cristal de roca, ustedes van a ver clarísimo el nombre, ¿no? Clarísimo, se tiene que ver muy claro. Eso es un truco para decir si es cristal de roca o no.
¿Por qué? Porque si ustedes lo colocan a la luz, el líquido van a ver como que es, no solamente es cristalino, sino que es algo brillante, ¿no? Es el cristal, por eso le llaman cristal de roca. Ahora, obviamente, uno dice, ¿y de dónde salió la palabra cristal de roca? Era más o menos, ustedes si ven, alguien ha ido, bueno, sí, alguien ha ido a un centro, han ido a ver esos cristales de Swarovski. ¿Ah? Las chicas exijan a su novio que les regale un cristal Swarovski para que sepan. Es para saber cómo es el líquido cefalorraquídeo, les dice. ¿Ya? ¿No? Entonces, porque si ustedes ven el cristal Swarovski a través de la luz van a ver que es un cristal brillante, ¿no? A trasluz. Entonces, eso es el cristal de roca del líquido cefalorraquídeo. No es solo transparente, porque somos injustos cuando decimos que es solo transparente. Entonces, es cristal de roca. Si es amarillo, estéril. Es amarillo cetrino porque tiene amarillo color, el amarillo del cedro, por eso es cetrino, ¿no? Entonces, luego, vemos el recuento. Un recuento de más de 1000 con predominio de neutrófilos es sugestivo de meningitis bacteriana. Un recuento menor de 1000 con predominios linfocíticos nos va a hacer pensar en los casos linfocíticos. Dentro de los primeros que vamos a pensar es tuberculosis y meningitis viral. ¿Ya? La meningitis por Listeria monocitógenes es una excepción. 60% con recuentos menores de 1000 células y puede ser linfocítico. ¿Ya? En las funciones traumáticas, ¿no? La función traumática es cuando hinco un vaso y hay contaminación sanguínea, tengo que hacer las correcciones. Esa es la forma cómo tengo que hacer la corrección. Debido al aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, bueno, la proteína de líquido cefalorraquídeo suele estar elevada en meningitis de etiología tanto bacteriana como viral. Las proteínas están elevadas. Hoy en la mañana, los días lunes y los miércoles, los lunes y los viernes, no solamente los torturo a ustedes, sino también torturo a mis residentes, ¿no? Entonces, justamente estábamos hablando y hablábamos sobre el uso de linezolid para tratamiento de meningitis tuberculosa. Hay un estudio que viene por ahí. Entonces, hablaba, pues, este estudio es un estudio chino, les cuento, y decía que, no, era de Shanghai, que decía de que utilizaba como factor pronóstico para el diagnóstico de meningitis tuberculosa la presencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el estudio todo lo basan y hacen todo el análisis viendo la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, al final la pregunta que yo hacía era, ¿las proteínas en el líquido cefalorraquídeo son signo pronóstico del mal? ¿Son signos del mal pronóstico, sí o no? La respuesta, no la tienen que saber ustedes, la respuesta es no. No. Entonces, realmente, la publicación que teníamos ahí era un cuento chino, ¿ya? Porque ellos lo utilizaban como un criterio pronóstico. Y digo, eso no es un criterio mal pronóstico, al menos hasta ahora que yo sepa, no. Entonces, si las proteínas están elevadas, vamos a decir que hay un problema inflamatorio, pero eso que nos diga que es un mal pronóstico, un buen pronóstico frente a alguna meningitis, no es así, ¿no? Pero sí la vamos a encontrar elevadas, ¿no? Y de encontrar proteínas elevadas nos está hablando de que hay procesos inflamatorios importantes, ¿ya? La hipoglucorraquia, esa es otra situación importante a tener en cuenta, es otro indicador útil de meningitis bacteriana. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo hace un rato hablábamos que los neutrófilos consumían una gran cantidad de la glucosa. Entonces, cuando yo tengo una meningitis bacteriana, lo que voy a tener es el consumo de glucosa. Entonces, como voy a saber, si es una meningitis aguda, bacteriana, hay un gran consumo de glucosa. Entonces, yo voy a tener que comparar el nivel de glucosa en sangre con el nivel de glucosa en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hago las dos mediciones y comparo, ¿no? Miren, una proporción menor de 0.5 tiene una sensibilidad de casi 100% para meningitis bacteriana. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo le tomo al doctor, por ejemplo, le tomo su glucosa en sangre y tiene 100, y le hago una punción de líquido cefalorraquídeo y encuentro que su concentración de glucosa en el líquido es menos de 50, entonces quiere decir que él está teniendo una meningitis bacteriana porque hay un gran consumo de glucosa. ¿Me entienden? Es importante tener en cuenta. O sea, no se olviden que se hace una punción lumbar y se le hace un dosaje de glucosa. Y si no tienen facilidad para hacer un
le hacen un hemoglucotés y con eso se van a ayudar bastante. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Ok. Recuentos celulares y químicas. Los médicos deben de tener cuidado al interpretar los parámetros porque ningún parámetro clínico del líquido cefalorraquídeo puede distinguir causas bacterianas de no bacterianas en la meningitis. O sea, los datos nos van a aportar para que sea una meningitis bacteriana, pero yo no puedo decir esto es bacteriano, así, a ojos cerrados. Y este es el cuadro famoso, ¿no? Este cuadro que a todo el mundo le recomiendo que se lo tatúe, ¿no? Esto es para tatuajes, para que se acuerden siempre de esto. Porque este cuadro se lo van a preguntar siempre. ¿Ya? Son las cosas que ustedes no pueden olvidarse. ¿Ya? Así como ustedes conocen, como hablábamos de la temperatura en algún momento, ¿no? Ustedes ya saben cuál es la temperatura normal. Entonces, así como hablábamos de la presión arterial media, que yo supongo que sí la saben, porque si no, no sé cómo van a hidratar a un paciente con sepsis, porque ahora me han demostrado que no lo saben, pero ustedes sabrán al calcular una presión arterial media, ¿no? Entonces, esas son cosas que la deben de saber, ¿no? Esto también se lo tienen que saber, y no hay otra forma que aprendérselo de memoria, ¿ya? ¿Ok? Porque se les puede preguntar en el examen, ¿no? El SOFA pueden olvidarse. El CIS, no, permíteme que saber sobre eso. Entonces, aprenderse eso. Cultivos y pruebas de antígeno bacteriano. La sensibilidad, miren, de los cultivos es de 60 al 90% para líquido cefalorraquídeo conectado antes del tratamiento antibiótico. O sea, función lumbar, cultivo. Hemocultivo también. Las dos cosas hago. ¿No? Los resultados positivos están disponibles dentro de las 24 o 48 horas siguientes. O sea, obviamente no voy a esperar tanto, voy a iniciar mi tratamiento empírico antes de la hora, como me dicen los parámetros de sepsis, ¿no? Porque eso ya lo sé. El rendimiento del cultivo disminuye significativamente en pacientes pretratados, ¿no? Y en esos casos podríamos optar por PCR o por Bacter, ¿no? O el antígeno neumocócico. Aquí vamos a hablar sobre otro producto que se llama el antígeno neumocócico. ¿Qué otro antígeno conocen? Aparte del antígeno neumocócico, ¿qué otro antígeno que conocen? ¿No se acuerdan? Para diagnosticar meningitis. Ya hemos hecho, en alguno de los seminarios lo han nombrado. Estamos mal, ¿no? Estamos muy mal. El antígeno criptococócico, señores, ¿no? Hablábamos de antígeno criptococócico, ¿no? Para diagnóstico de criptococosis en los pacientes, ¿no? En orina, o en sangre, o en líquido cefalorraquídeo. O sea, si tenían un antígeno criptococócico positivo, tenían un diagnóstico de criptococosis. Ok, ese es uno. Este es el otro, ¿no? El antígeno neumocócico. Ya, ok, entonces, actualmente, ¿no? Actualmente ya hay otros tipos de análisis, y eso es algo que está apareciendo en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Cada vez lo están promocionando más y me parece que es algo importante, que son los estudios de PCR, los múltiples. Miren, los ensayos múltiples permiten detectar múltiples patógenos, como su nombre lo indica, y bacterianos y virales. Detectan con alta sensibilidad y especificidad mayor al 90% a Neisseria, Streptococcus pneumoniae, enterovirus, herpes simple, varicela zoster y paperas. Los resultados falsos positivos pueden aparecer incluso con MES confirmadas. La PCR no se ve afectada por el uso de antibióticos, una ventaja crucial. Tengo la sospecha que es un neumococo, no me han salido los cultivos, ¿no? Tengo un paciente severamente enfermo, podría pedir una prueba de tipo múltiple, un FilmArray para el neumococo, para que me busquen patógenos. Entonces eso me ayudaría
sobremanera, ¿no? Hace útil también, miren, en listeria monocitógenes. Tengo la duda si es que es listeria o es neumococo, entonces probablemente estos múltiples me van a ayudar, ¿no? Bueno, el panel que hay acá en el Perú es el FilmArray, ¿no? El FilmArray. Entonces hay FilmArray no solamente para líquidos cefalorraquídeos, sino también para patógenos respiratorios. También he visto que hay FilmArray. Entonces probablemente esto también lo conversemos cuando hablemos de neumonía. Entonces hay que tener en cuenta que eso ya hay en nuestro medio, ya lo podríamos solicitar, ¿no? Entonces no es algo, no es una medicina rara, es una medicina que ya es una ayuda diagnóstica muy importante y que probablemente ustedes en el futuro lo usen más cada vez. Los ensayos de PCR múltiples pueden detectar la presencia, ya hablamos, muchos patógenos, estamos los que hemos hablado, miren, la especificidad mayor del 90%, ¿no? Menos afectada, la sensibilidad del 89%, entonces tenemos una herramienta bastante útil, ¿no? Usada adecuadamente. Lactato en líquido cefalorraquídeo, la procalcitonina y proteína C reactiva. Miren, ninguna de las tres me da diagnóstico de etiológico, pero sí me hablan de infección, ¿no? Entonces, la más importante es el lactato, ¿no? Pero igual, vamos nuevamente a la comprensión lectora. ¿Qué cosa es lo que dice ahí, doctor? Lactato en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Me entienden? No lactato en sangre, lactato en líquido cefalorraquídeo. Es diferente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle, ¿ya? Entonces, si van a pedir lactato para el diagnóstico, el lactato líquido cefalorraquídeo. Y miren, y acá también dice, no es proporcional al lactato sérico, no son iguales. Le tomé un lactato sérico y salió elevado, no importa, no estoy diagnosticando meningitis, estoy diagnosticando acidosis metabólica si quieren, pero no meningitis. ¿Ya? ¿Okay? Puede estar elevado también en encefalitis viral o en pacientes que tienen convulsiones, lógicamente, eso es comprensible. La procalcitonina sérica elevada tiene una sensibilidad del 90% y acá es procalcitonina sérica, o sea, el lactato en LCR, procalcitonina en suero. Sensibilidad del 90% y especificidad del 98% de NEC bacteriano, ¿no? Entonces, la procalcitonina sí también podría ayudarnos. Y si no tenemos ninguna de esas dos, ¿no? Proteína C reactiva, pues, ¿no? Proteína C reactiva, ¿no? Podría ser una alternativa, pero es más tardío, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lactato en líquido cefalorraquídeo, procalcitonina y PCR en suero. Entonces, ya ahí lo podríamos ayudar. Quimioprofilaxis. Se utiliza para prevenir casos secundarios en contactos de mucilidad y un caso índice, ¿no? El caso de que, antes que nada, en el caso de que ustedes atendieron a un paciente y le encontraban petequias y púrpura, entonces, ¿quién tiene que tomar la profilaxis? Ustedes mismos. ¿Ya? Ustedes mismos. Fenoximetilpenicilina, ¿qué tipo de la fenoximetilpenicilina, qué tipo de penicilina es, doctor? Usted, atrás. No recuerdo. Muy bien. Doctora, fenoximetilpenicilina, ¿qué tipo de penicilina es? No sé. Muy bien. Es una benzilpenicilina, ¿no? ¿Es una benzilpenicilina? ¿Ah? ¿Una benzilpenicilina? ¿Ah? ¿Es una benzilpenicilina? ¿Es oral o endovenosa? ¿Oral? Entonces, lo otro que se puede utilizar como alternativas, miren, sulfadiazina, minocyclina, rifampicina, ciprofloxacina o ceftriaxona. Entonces, es profilaxis. Si ustedes detectaron una meningitis meningocócica en un ambiente, a todo el mundo, al que limpia, a las personas que están alrededor, a los que visitan, a todos los médicos, de todas las se les tiene que dar profilaxis. No vayan a hacer como lo que hacen acá en el Perú, que cuando encuentran un caso de meningitis meningocócica, lo que hacen las autoridades es fumigar el colegio.
y la gente sale, los pobladores, los papás, la asociación de padres de familia sale pidiendo que le fumiguen porque hay un muchacho que tiene meningitis, ¿no? Entonces fumigación piden. Yo no sé si es que la fumigación va a matar una bacteria, ¿ya? Y el político, y los políticos dicen, fumiguen, ¿qué hacen que no fumigan? Sí, habría que fumigar, pero el Congreso, no el colegio, ¿ya? Ok, sí. La zona marina, la zona estratégica también es durante 7 días. Sí, sí. ¿Ya? ¿Ok? Cuidado, ¿ya? La fumigación sí, pero en el Congreso, ¿no? Ok. Meningitis crónica, lo hemos hablado ayer, vamos a poner algunos puntos sobre la acidez y nada más. Curso insidioso, se establecen síntomas en semanas, causada por micobacterias, hongos, producen cambios inflamatorios granulomatosos, una muy buena explicación la de granuloma que escuché ayer. ¿Ya? Ocasionalmente puede ser causada por protozoarios, que son las amebas de vida libre que hemos conversado. Entonces, meningitis tuberculosa puede presentarse como una enfermedad aguda o subaguda. Se debe enviar un gran volumen. Esa es otra situación. ¿Hiciste la PL? ¿Ya? ¿Hiciste la PL? Sí. ¿Le sacaste el líquido? Sí. ¿Cuánto? 20 gotas. Con 20 gotas no haces nada, porque 20 gotas es 1 mililitro. Entonces, ¿y cuánto estoy pidiendo? 20 mililitros. O sea, ¿cuántas gotas necesito? Si es 20 mililitros, 400 gotas. ¿Ya? ¿Ok? Si no, no estoy, o sea, no voy a tener muestras suficientes, ¿no? Entonces, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Entonces, se sacan varios frasquitos, ¿no? Bueno, tinción ácido alcohol resistente, lo que conversaban ayer, la explicación que dieron ayer estaba bien, ¿no? Pero para esta tinción lo que se tiene que hacer es un poco centrifugar la muestra para concentrar, ¿no? PCR. El PCR es capital, ¿ya? Escuchaba también que hablaban sobre otros medios, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Tienes tú vas a contratar a 3 jugadores. Te voy a dar $1 millón para que contrates a 3 jugadores. Tienes a Messi, tienes a Cueva y tienes al Tunche Rivero. ¿A quién contratas? A Messi, de mano. ¿Para qué vas a contratar al Tunche? ¿Para qué vas a contratar a Cueva? No. Voy a contratar a Messi. ¿Ya? Entonces voy a gastar mi plata, porque eso me cuesta 500, 600 sueldos. Entonces voy a pagar por una prueba que tiene más sensibilidad y especificidad que todas las demás. ¿Ya? ¿No? ¿Las otras son muy buenas? Sí, son muy buenas. Pero cuando no tenga, o sea, si no está Messi, pues el Tunche Rivera, pues hermano, porque mete gol, ¿no? A Cueva no, todavía no. Entonces, eso es lo que voy a hacer. A Barco y al otro no, porque ya son pruebas viejitas. ¿Para qué voy a hacer Lobo y Jensen? Lobo y Jensen ya no, son pruebas viejas. Son pruebas buenas, sí, ¿no? Son los patrones de referencia, sí. ¿No? Guerrero Corazón, sí, pero son pruebas viejas, pues, hermano. Lo que tengo que pedir es, tengo que ir a lo seguro. En ese sentido no puedo perder, ¿no? Las cultivos de Helicobacteria requieren incubación hasta por 6 semanas. En 6 semanas ha pasado demasiado agua de bajar el puerto, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Que lo voy a hacer? Sí lo voy a hacer porque tengo que hacer después alguna detección si por ahí no me resultó. No sabía si esto debería salido bien, ¿ya? No sabía que se me había salido bien esta situación, pero okay. Este artículo está dentro de la bibliografía de la sociedad, ¿ya? Entonces, probablemente no van a tener tiempo de leerlo ahora, pero en el futuro sí guárdenlo porque el artículo me parece fenomenal, ¿no? Entonces, he sacado esta tablita porque esta tablita me gustó mucho. Miren, factores que afectan la diseminación en el pulmón: VIH, inmunocompromiso, edad menor de 5 años, genotipo del huésped, ¿no? Cepa de Helicobacterium tuberculosis. ¿Ya?
Miren, factores que afectan la dispersión cultural. Y nos vamos a poner a este otro lado, ¿ya? No vamos a mirarlo en medio porque sería perder mucho tiempo. Dicen, miren, relacionado con muerte o discapacidad, retraso del tratamiento, resistencia a drogas, si es NDR o XDR, niveles subóptimos de drogas en el líquido cefalorraquídeo, con infección por VIH, aumento del triptofano cerebral, lo comentaron ayer, neuromarcadores, aumento de carga de tuberculosis, leucocitos disminuidos en el líquido cefalorraquídeo, citoquinas disminuidas en el líquido cefalorraquídeo, como factores relacionados con muerte o discapacidad. Factores que asociados con sobrevida, genotipo del hueso, altas dosis de rifampicina, uso de corticoides, ¿no? Mediadores de lípidos, ¿no? Y disminución de mediadores proinflamatorios. O sea, obviamente, cuando nosotros vemos el manejo de meningitis tuberculosa en el momento actual, ¿no? Y eso es una tendencia a futuro, ¿no? Lo que se está hablando mucho es sobre el manejo de mediadores proinflamatorios, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, ayer escuchaba también en los comentarios con respecto al tratamiento, ¿no? Al tratamiento. Entonces hablaba de badaquilina y de ¿cómo se llamaba este? De la manit, ¿no? De la manit y badaquilina. Entonces, la norma técnica en nuestro país, ¿ya? Es una norma, o sea, muchas veces coloca información muy desgregada, muy dispersa, ¿no? Y confunde mucho, ¿ya? Confunde mucho. Entonces, muchas veces cuando uno analiza la norma técnica dice, ¿quién lo ha hecho? Vamos a ver, ¿quién lo ha escrito? ¿Cómo lo ha escrito? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero algo que hay que tener en cuenta es importante, es que para el manejo de los pacientes con drogoresistencia, la terapia se tiene que personalizar, ¿no? Se tiene que personalizar en el paciente. Ya, o sea, hay patrones que lo indica la norma, sí, hay patrones que indican la norma, pero hay cuestiones también que hay que ir analizando cómo se va a ir moviendo eso a futuro. O sea que, hace un rato les hablaba del uso de linezolid en pacientes con meningitis tuberculosa, y eso estoy seguro que no está en la norma técnica, o si lo pusieron no lo saben, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ha salido la semana pasada, no es un artículo, y la norma técnica tiene más de un año. Entonces, y ese artículo es de la semana pasada, yo lo he buscado y lo he encontrado por la semana pasada. Entonces, este es el tema. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando veamos tratamiento en EXDR, MDR y XDR, entonces individualicemos el tratamiento al paciente, porque van a haber algunos factores que vamos a tener que ir a analizar, ¿ya? Me parece que eso hay que aclararlo también, ¿no? La presentación, o sea, no con esto, la presentación aquí estuvo bastante bien con respecto al tema de manejo de casos de multidrogoresistencia. Ahora, si a ciencia cierta, ¿no? o hablando en verdad, yo no les voy a preguntar sobre MDR y XDR, ¿no? Más allá de entender qué cosa es la definición y mi manejo sobre ello, ¿no? Porque sería torturarlos para eso. Ni los residentes lo entienden, entonces no se lo voy a preguntar. Entonces, diagnóstico molecular de meningitis tuberculosis. Mira, ventajas del extra, resultados en 2 horas, sensibilidad similar al cultivo. De que cada caso ese cultivo puede pasar por algo. Por eso es el Exper Ultra, ¿no? La recomendación del EPS también es mayor sensibilidad, hasta el 95% de ciertos estudios, aumenta la detección si se usa 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Entonces, para eso también se necesita una gran cantidad de líquidos. Entonces, miren, Expert Ultra, 75-86% de sensibilidad, Expert normal, 36 a 65, y el cultivo viene, va de 14 a 61% de sensibilidad. Entonces son datos más o menos que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, moraleja, si yo tengo un paciente en el que sospecho meningitis por tuberculosa, ¿qué le voy a pedir? Ginexper. Ginexper, ¿no? Si no tengo Ginexper,
el MOD si quieren, le ponen el Bacter, ¿no? Y si ya no hay eso, pues ya te contratan a Guerrero, no le queda otra. Criptococo, presentación subaguda, asociada al SIDA, 30% de casos no competentes que no tienen factores de riesgo identificables. Meningitis criptococócica, ¿ya? La pregunta del examen: meningitis criptococócica en inmunodeprimido es criptococo. No han estudiado. Criptococo neoforme. Meningitis criptococócica en inmunocompetente es criptococo gati. Está en el examen, ¿eh? Y se los puse con, o sea, fue lo único que me preocupé en ponerle la explicación a la respuesta. ¿La vieron? ¿La leyeron? No. Antígeno criptococócico, tinta china y cultivos positivos en 97, 51% y cultivos 89%. ¿No? Entonces eso hay que tener en cuenta. Meningitis aséptica. Es un término usado para calificar la inflamación meningia con incremento de celularidad, leucitosis, principalmente linfocitos y mononucleares y ausencia de gérmenes. Está asociado específicamente a infecciones virales. Usualmente se autolimita. El principal sitio de inflamación es la meninge y poco compromiso de parénquima encefálico. El paciente va a presentar fiebre, cefalea, nunca náusea y vómito. Esto se presenta, ¿saben en quién? Muchas veces en personas jóvenes que han tenido alguna infección por enterovirus. Entonces, es clásico en verano, se ve que viene un joven que ha tenido, ha tenido un cuadro de diarrea, entonces no hay especificado, pasan los días y comienza a hacer un cuadro de meningitis. Toman muestras y no hay pleocitosis, hay, o sea, signos que nos indican que tiene una meningitis, pero no se encuentra gérmenes. El paciente no, es inmunocompetente, no tiene ningún riesgo, y uno lo va observando y dice, no, esto es una meningitis aséptica por virus. El pronóstico es bueno, el paciente se recupera prácticamente al limpio, ¿no? La meningitis aséptica no es sinónimo de meningitis viral. Es causada comúnmente por enterovirus autolimitante. Herpes puede justificar terapia antiviral. Cuando es herpes, el cuadro es severo, es grave, ¿no? En el caso del VIH, ¿podría haber meningitis viral por VIH? Sí, puede haber, ¿no? Ahora, no todos los pacientes con meningitis aséptica van a tener meningitis viral, es importante considerar otras causas, ¿no? Entonces, de todas maneras, al paciente, ustedes lo ven con una meningitis aséptica, ¿no? Al paciente tienen que observarlo, no lo pueden dar de alta, tienen que observarlo y ver cómo se va comportando el tiempo. Obviamente van a tener mucho miedo y es comprensible, y al paciente le van a dar antibióticos, sí, le van a dar antibióticos pensando en que tiene un neumococo. Y no está mal, no está mal. Ahí es mejor es queso sobre que fafalto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otras causas, listeria, puede presentarse con síntomas separables de orquídeos cefalorraquídeos que simulan una meningitis viral. El absceso intracerebral también puede presentarse de manera similar, con o sin signos neurológicos focales. Una situación que mucho llama la atención es las mastoiditis. Mucho cuidado con las mastoiditis, ¿no? El paciente tiene una mastoiditis que no se la ha curado, puede hacer osteomielitis, puede hacer absceso y puede diseminar al cerebro y puede tener un cuadro cerebro. ¿Quién se presenta más? En niños. En niños la mastoiditis es de preocupación. Meningitis como manifestación de sífilis secundaria sí lo hay, ¿no? Entonces, cuando yo hago una punción lumbar, una de las cosas que también voy a tener que pedir es buscar RPR o BDRL. Y si me sale positivo, ese paciente tiene sífilis y tengo que darle tratamiento endovenoso con penicilina G sódica. Esta es una rareza, ¿no?, que lo nombran, ¿no?, meningitis eosinofílica, ¿no?, lo nombran en la literatura, lo he puesto ahí para que tengan un toque. El tratamiento empírico es por grupo etario, ¿no?, o básicamente, ¿no? Entonces, si estamos con un neonato, tenemos que abordar el tema de los gram negativos.
usualmente, ¿no? Si estamos con un inmuno competente, tenemos que, ¿no?, enfocarlo de esa manera. Si encontramos cocos gram positivos, entonces estoy pensando en neumococo, entonces tendría que utilizar, en mi tratamiento, tendría que utilizar probablemente alguna cefalosporina de tercera, ¿no? O si tengo mucha certeza de que es un neumococo sensible, cuando hago antígeno neumocócico que sale sensible, entonces podría pensar en una penicilina así. Entonces, en ese caso, el tratamiento empírico es el que lo tienen ahí. Tratamientos específicos, en el caso de que ya se detecte el germen, entonces ya enfoco el tratamiento a lo que viene a ser el diagnóstico, ¿ya? Entonces, en ese caso, estas tablas, ¿no?, estas tablas les sugiero que las tengan a la mano siempre, ¿no?, para poder hacer el abordaje del tratamiento antibiótico adecuado, ¿ya? Pero usualmente, para lo que viene a ser tratamiento antibiótico de pacientes con meningitis, uno también tiene que guiarse por el estudio microbiológico que se da en cada ambiente, ¿no? Esa es la bibliografía, ¿ya? Como ven, buenas noches. ¿Un ratito podría venir? sí, ahorita termino, nada, un minuto y termino. ¿Tiene clase espejo usted, disculpe? Sí, Los equipos los hemos instalado en el 302, ya. porque había clases hasta las 7 y hemos instalado ahí. En el 310. A ver, ahora no, termino un minuto y claro. Esta es la bibliografía que les estoy dando. ¿Ya? El Manson, las demás, si quieren las pueden revisar posteriormente. Listo.